Muy buenas noches, mis estimados participantes de la maestría de finanzas de Nagua. Tal como le prometí, la clase de hoy va a ser asincrónica a través de este video que les voy a presentar ahora. El tema de hoy es un tema muy importante porque ustedes saben que una de las principales responsabilidades que tiene un gerente financiero es precisamente la toma de decisiones de financiación. Incluso una mala estructura de financiamiento en una empresa la puede llevar a una situación muy difícil desde el punto de vista económico y financiero. Quiero empezar este video con una frase de H.G. Wells que dice que el que pierde su crédito está muerto en el mundo. El crédito, como todos ustedes saben, sirve precisamente para invertir en las empresas y multiplicar las riquezas. Aquellas empresas que obviamente no pueden obtener porque son mala paga, porque tienen debilidad financiera, se le van a cerrar muchas puertas y por eso es muy importante que el gerente financiero o el dueño de la empresa sepa tomar decisiones acertadas desde el punto de vista de seleccionar esa mezcla de financiamiento necesaria para la empresa. Quiero aclararles a todos ustedes que cuando me refiero a financiamiento, no es exclusivamente a préstamos bancarios. Como ustedes van a poder ver en esta presentación, existen otras fuentes de financiamiento, opciones que puede acceder una empresa. Y me voy a enfocar sobre todo al mercado de la República Dominicana. ¿Cómo financiar las operaciones de un negocio? Bueno, puede ser a través de capital propio, aportaciones de recursos de los mismos accionistas de la empresa, a través de préstamos bancarios, que lo vamos a ver más adelante, también de aportes que hagan nuevos inversionistas privados, que les interese una empresa porque, bueno, deja una buena rentabilidad o porque la ven con perspectiva de crecimiento y quieren invertir en ella. También otro tipo de financiamiento que no es bancario es el financiamiento de proveedores, que es lo que ustedes conocen comúnmente como el crédito comercial. Ahora, más allá de los tres anteriores, tenemos lo que son los mercados de capitales, donde las empresas para financiar sus operaciones pueden, uno, emitir acciones que se pueden dividir en acciones ordinarias o en preferenciales. Tengo que aclararle que en la República Dominicana todavía a través del mercado de valores no tenemos la facilidad o la disponibilidad de invertir de forma pública, o sea, a través del mercado de valores en la compra y venta de acciones, aunque el año pasado el presidente Abinader promulgó una ley donde ya se dieron los primeros pasos para que en un futuro, que espero que sea cercano, ustedes y nosotros, yo, podamos invertir en acciones y que haya empresas que se animen a financiar sus operaciones de negocio a través de la emisión de acciones. Eso tiene sus pros y sus contras y eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí existe en la República Dominicana para financiar operaciones de empresa y que podemos obtener en el mercado de valores, eso lo vamos a ver la semana que viene, específicamente a través de un puesto de bolsa o de un fondo de inversión, son emisiones de deuda, papeles comerciales o prácticamente bonos, que es lo que vamos a ver, tal como dije, la semana que viene. Y también se puede obtener dinero a través de capital de riesgo. El capital de riesgo va más enfocado a startups. Un startup son empresas incipientes, nuevas, que están en pleno etapa inicial, en etapa de desarrollo. Podemos decir que son obviamente emprendimientos. Ahora, antes de pasar a la parte de financiamientos para financiar operaciones, valga la redundancia, para financiar operaciones de empresa, me gustaría compartir con ustedes lo que es el capital semilla. Una empresa, cuando inicia, tiene que obtener el capital inicial para iniciar, valga la redundancia, sus operaciones, que es lo que se conoce en finanzas o en emprendimiento como el capital semilla. Esos son los fondos iniciales que usted obviamente consigue para iniciar un proyecto de negocio. Y hay varias formas de obtenerlo. El más sencillo es, bueno, usted poniendo el capital. Y básicamente eso proviene de su nivel de ahorro. Un emprendedor o un empresario que tenga una visión de muy largo plazo
puede gestar su idea de negocios a través de un plan de ahorro. Eso fue lo que precisamente hice yo en el 2016, cuando salí de la cooperativa de la Altagracia, que todo el dinero que yo obtenía de bonificaciones, regalías, parte del sueldo, lo fui ahorrando en una cuenta y con ese dinero yo en el año 2016, febrero del 2016, o sea que ya tengo como, a ver, tengo ya 5 o 6 años en esto, con ese ahorro yo inicié mi emprendimiento de lo que me dedico. Ustedes saben que yo solamente no me dedico a dar clases, sino que tengo una pequeña empresa de consultoría y asesoría. Una segunda forma de obtener capital semilla es a través, y esto se da mucho en los Estados Unidos, es solicitar dinero prestado a amigos y familiares. Esto es porque nuestros amigos y familiares es quienes mejor nos conocen, confían en nosotros, tienen una mayor inclinación a confiar en nuestro proyecto. Es una opción que, como dije, en Estados Unidos es muy común, es más factible y obviamente menos costosa. Esto es, los inversionistas ángeles es un concepto que últimamente ha estado importado de otros países y son personas que generalmente tienen mucho dinero y quieren aportar parte de esa riqueza, quieren aportar parte de esa riqueza para financiar proyectos de negocios sustentables. Como les dije, es una alternativa muy incipiente, muy en pañales en la República Dominicana. Personas o entidades, esto es un poco de filantropía, donde buscas emprendimientos que tengan obviamente un alto grado de factibilidad para invertir capital. Trazan una serie de condiciones para los desembolsos, ya que desean la inversión, esa inversión tenga un retorno. Generalmente los inversionistas ángeles son personas ya empresarios. Por ejemplo, Bill Gates tiene una fundación y Elon Musk, donde ayuda a jóvenes con capital semilla y asesoría a iniciar proyectos de negocio. Aquí tenemos, por ejemplo, la Fundación Brugal, tenemos la Fundación del Banco de Reserva, que ayuda obviamente con capital semilla para iniciar proyectos de negocios que sean atractivos. También tenemos un concepto que, bueno, vamos a introducir, tal vez muchos de ustedes no lo conocen, lo que es el crowdfunding, que es que a través de una plataforma tecnológica, una página web, un emprendedor obtiene recursos para financiar su proyecto de negocio a través de depósitos o aportes que generalmente hacen pequeños y múltiples inversionistas. El emprendedor lo que hace es que sube a plataformas. Las dos más conocidas a nivel mundial son Kickstarter e Indiegogo. Son plataformas donde el inversionista presenta su proyecto de negocio, sus características, a qué se dedica, materia prima, la dirección, un breve historial del emprendedor y pone 2 o 3 cuentas bancarias y todo el que ve la página y le interese y lo quiere ayudar, le hace pequeños depósitos. Este muchacho, Sergio Carlos, que todos ustedes conocen, que tiene el programa el Antinoti, así es que ha financiado ese famoso programa que él tiene de, vamos a decir, de crítica política. Hay 4 tipos de crowdfunding. Está el equity crowdfunding, cuando el inversionista lo que busca es aportar a un proyecto de negocio, pero a cambio de una participación en la empresa. Esto puede ser muy interesante porque el inversionista, si el proyecto crece, puede llegar a multiplicar su inversión. Está el crowdfunding de donación, ya esto un poquito más especializado porque está dirigido a proyectos con fines solidarios. Esas participaciones se dirigen a una causa caritativa, a empresas sociales que utilizan las empresas sociales, por ejemplo, utilizan mucho este tipo de financiación en sus inicios. Viene el crowdfunding de préstamo, que también se le conoce como el crowdlending, que son inversionistas que realmente lo que hacen es prestar, financiar dinero a cambio de intereses y obviamente recuperan su inversión tras un periodo de tiempo y con un porcentaje de intereses. Normalmente la persona que solicita el dinero determina cuál es el interés que tendrá obviamente el préstamo. Tenemos el crowdfunding de recompensa. Esto se va más a la parte tal vez técnica, a la parte artística,
los participantes reciben un artículo tangible a cambio de dinero. También en los proyectos artísticos, usted puede financiar, por ejemplo, una galería de arte a cambio de 2 o 3 obras. También en caso de producción de discos, usted puede recibir un disco o una participación. Hay muchos artistas de Hollywood que en vez de pagarle un sueldo piden una participación en la taquilla, y es como financiar un proyecto, pero no a cambio de dinero ni de participación, sino que es a cambio de algún tipo de recompensa. Bien, también tenemos algo, otra vía de financiar lo que son un emprendimiento de negocio, o para obtener el capital semilla, que es tener socios, que en la República Dominicana es muy común, y esto se da mucho, y lo discutíamos anoche con el grupo de Santiago, que tal vez tú o ustedes no tengan los recursos para iniciar un proyecto de negocio, pero tú tienes la idea, tienes lo que se llama el capital intelectual, y puedes buscar un socio que le interese esa idea y aporte el capital. Esto legalmente es posible, donde el capital intelectual es aportado por una persona y el capital económico es aportado por una segunda persona o por un socio. Esto es algo que realmente ya viene trabajándose desde el gobierno pasado a través del viceministerio de PYME. Esto, desde mi punto de vista, ha caído un poco porque realmente habían muchos programas de algunos países que otorgaban recursos para financiar capital semilla para emprendedores, para proyectos novedosos. También hay muchas entidades de intermediación financiera que tienen programas de apoyo a las pymes y a entidades de intermediación financiera. Valga la publicidad para el Banco HD, que siempre tiene ferias para financiar pymes. Creo que ahora el Banco de Reserva también tiene una feria para pymes. Y también tenemos lo que son los inversionistas de riesgo. Los inversionistas de riesgo son personas que arriesgan parte de su dinero para invertir en proyectos de negocios innovadores, pero que son riesgosos, o sea, no se sabe si obviamente van a tener éxito. Son personas con mucho dinero que tienen mucha tolerancia al riesgo, porque saben que tal vez de 10 o 9 proyectos que financien, van a haber van a haber 2 o 3 proyectos tan exitosos que van a compensar las potenciales pérdidas de las demás. Obviamente, estas personas no son inversionistas ángeles, son inversionistas agresivos que buscan dinero, buscan lucro y buscan una participación en el negocio, a diferencia de los inversionistas ángeles que no buscan participación en el negocio. Bien, ya fuera de lo que es la obtención del capital semilla, vamos a hablar de los financiamientos de empresas en operación. Y es muy bueno aclarar aquí que una empresa tiene dos tipos de necesidades de financiamiento: necesidades de corto plazo y necesidades de largo plazo. Esto es muy importante porque una empresa que tenga una necesidad de largo plazo, por ejemplo, aumentar la capacidad instalada de la planta o aumentar los almacenes o comprar un edificio y lo financie con una línea de crédito, que es un financiamiento de corto plazo, lo puede hasta llevar a la quiebra porque no va a tener la capacidad para atender esos compromisos. O al revés, a lo mejor lo que usted necesita es una necesidad de, o sea, financiar, comprar materia prima, comprar mercancía o financiar cuentas por cobrar con un préstamo a 5 años. No tiene sentido. Usted no va a estar 5 años pagando por algo que le va a dar un beneficio o un retorno en el corto plazo. Por eso es muy importante que ustedes, como futuros gerentes financieros, tengan muy en claro cómo primero determinar la necesidad de financiamiento, porque acuérdense que debemos ser asesores también de nuestros clientes, y algo primordial en términos de financiamiento es saber cuál es el tipo de financiamiento adecuado para determinadas necesidades. Y dentro de los financiamientos de corto plazo, en la parte que es no bancaria, tenemos obviamente lo que es el crédito comercial, que es el financiamiento, es el fiado, por decirlo de alguna manera, que nos otorgan los suplidores.
La mayor fuente de fondos a corto plazo fuera de los bancos para las empresas comerciales es o básicamente el que le ofrecen sus proveedores, que de alguna forma son un poquito más flexibles para conceder crédito que un banco. No es que no es que den crédito a lo loco, ellos hacen sus indagaciones, ven el crédito, buscan referencias comerciales, pero no son tan rigurosas como los bancos. También los proveedores ofrecen lo que es el descuento por pronto pago, que te dicen, mira, yo te voy a dar 30 días, pero si tú me pagas antes de los 15 días, tú tienes un descuento de un 2, un 3, un 4%, de una forma de, aunque se pierda un poco, recuperar la inversión. Los financiamientos de proveedores obviamente no tienen un costo financiero, aunque hay proveedores que, déjame arreglar esto aquí, aunque puede haber proveedores que si usted se atrasa o se pasa del plazo establecido pueden cobrarle algún tipo de cargo. Se requiere una relación comercial, o sea, tienen que ser dos empresas comerciales. Generalmente no se requieren garantías, y digo generalmente porque muchas veces hay empresas que cuando no conocen al cliente le piden, por ejemplo, que le abra un certificado y se lo ignoren en un banco. Eso puede pasar. El financiamiento va entre un plazo de 30 a 90 días, aunque hay casos que pueden llegar hasta los 120 días. Ya hablamos del descuento por pronto pago y obviamente el financiamiento de proveedores está limitado, está orientado a los bienes ofrecidos por el proveedor, por eso que solamente están orientados a la compra de los bienes que ofrece ese proveedor. Ese es el fin básico de un crédito comercial. Hay varios tipos de crédito comercial. Está la cuenta abierta, que es cuando un cliente toma la mercancía y la paga en un plazo determinado. Este es un financiamiento que está más orientado a clientes conocidos de trayectoria. La segunda, a mí no me gusta mucho porque ya es muy riesgoso, que son las aceptaciones comerciales, que es lo que ustedes conocen como los famosos cheques futuristas. Eso es un riesgo porque, por ejemplo, usted tiene una cuenta de 100,000 pesos y te dan 4 cheques de 25,000 pesos para pagarlo en 4 meses. El problema está en que usted le están pagando con un papel y no tiene la certeza de que realmente al depositar esos cheques tengan fondos. A mí me pasó en una empresa que tenía cheques futuristas y cuando lo iba a depositar me llamaban 2 o 3 días antes para decirme que no había fondos. O sea que yo no recomiendo mucho ese tipo de sistema para financiar. En este país donde no hay institucionalidad, lamentablemente no lo recomiendo. Tenemos el pagaré, que es un reconocimiento formal de crédito. El pagaré prácticamente ya no se está utilizando tanto, es el reconocimiento de una deuda. Inclusive todavía hay, ustedes pueden ir a una una librería y pueden comprar talonarios que dicen, bueno, debo y pagaré por la suma tal. Pero ya con la modernidad y las transacciones están un poco en desuso. Y está la consignación. La consignación realmente no es un crédito, sino que usted compra una mercancía y usted solamente paga al suplidor la que vende y lo que le sobra, usted se lo puede pasar al proveedor. La Cervecería Nacional Dominicana hace mucho ese tipo de transacciones. Ya sí vamos a hablar de lo que es el préstamo bancario. El préstamo bancario, ustedes saben, sobre todo los bancos, la exigencia de muchos papeles, estado de cuenta, estado de flujo de efectivo, estado financiero, tasaciones, documentos legales. Dependiendo de cómo estén el mercado, puede encontrarse con tasas altas como ahora, que se espera que con el cambio de política monetaria suban las tasas de interés. También compromete el flujo de caja por los intereses que hay que pagar. También los fondos van a depender de la capacidad de endeudamiento y de pago de la empresa, tal como estipula el reglamento de evaluación de activos de la Superintendencia de Bancos, conocido como el REA. También el banco puede exigirle garantías, que pueden ser garantías hipotecarias, garantías prendarias, y obviamente la rigurosidad. Un banco o la mayoría de los bancos o parte de los grandes bancos son muy rigurosos en lo que es la evaluación financiera de sus clientes. Y dentro de esos préstamos de corto plazo está el rey de los financiamientos de corto plazo, que es la famosa línea de crédito. Una línea de crédito es un convenio, es un contrato entre un banco y un cliente, donde a través de un análisis financiero se le determina y se especifica una cantidad máxima de crédito
Eso sin garantía es relativo porque generalmente te piden garantía y obviamente es un dinero disponible que el banco te permite utilizar de forma revolvente para financiar necesidades de corto plazo que pueden ser dos, que es para financiar cuentas por cobrar o para financiar mercancía. ¿Cómo es esto de financiar cuentas por cobrar? Vamos a suponer que una empresa venda crédito y recupere o cobre o que su ciclo de conversión de efectivo sea de 60 días, pero realmente el suplidor le exige 30. Entonces lo que hace es que como no le puede pagar los 30 días, porque recupera la inversión en los 60, hay 30 días de desajuste que obviamente toma de la línea para pagarle al suplidor y después cuando recupera la inversión de las cuentas por cobrar le paga al banco. Las líneas de crédito siempre se revisan anualmente, inclusive la superintendencia de banco es exigente en que los bancos revisen anualmente la situación financiera de sus clientes para ver si todavía tienen la capacidad de mantener la línea de crédito. También especifica qué tipo de operaciones se van que abarcan, qué operaciones abarca la línea de crédito y se especifican las condiciones y la forma de pago, que pueden ser pagareces a 30, 60 y 90 días. El éxito en el uso de una línea de crédito es la revolvencia. Hay empresas, sobre todo pymes, que cometen el error que toman todo el dinero de la línea de crédito y se pasan meses y hasta años pagando, pagando intereses y nunca pagan el capital y después lo convierten en un préstamo de largo plazo, que es uno de los peores errores. Estábamos hablando anoche o antes de anoche con los chicos de Santiago, el grupo de Santiago, del error que es convertir una línea de crédito que por usted no saberla utilizar, o sea, darle revolvencia, o sea, yo uso y la pago, pago y la uso, la convierten en un préstamo de largo plazo porque es un disparate usted pagar 5 o 6 años por algo que debió haber dado un retorno en el corto plazo. Las ventajas que tiene la línea de crédito es que agiliza la tramitación de facilidades. Vamos a decir que es un efectivo que se tiene disponible, evita el papeleo porque ya y las evaluaciones porque ya está disponible el dinero y sobre todo facilita lo que es la planificación del financiamiento de la empresa. Entre las desventajas que tiene la línea de crédito es que generalmente tienen un costo, tienen una tasa de interés más alta que otro tipo de financiamiento. Está reservado para clientes que normalmente se le exige algún tipo de garantía y también se exige que puede haber entidades que te exijan que la tenga limpia, o sea, que la tenga saldada al momento de la renovación. ¿Cómo utilizar correctamente la línea de crédito? Usted tiene que solicitar la cantidad necesaria, o sea, la cantidad que realmente esté acorde con el tamaño y el tipo de empresa. Utilizar el tipo de línea más adecuada, si es una línea revolvente para compra de mercancías, si es una línea para importar a través de carta de crédito, si es una línea de crédito para financiar cuenta por cobrar, si es una línea de crédito para fondos de tránsito o para sobregiros, ¿qué es? Hay que averiguar cuál es la necesidad que tenga la empresa. Hay que establecer cuáles son los montos de los desembolsos, los intereses que se van a cobrar. Cuando se está utilizando una línea de crédito, hay que estar muy atento a los cambios de política monetaria como están ocurriendo ahora, conocer cómo fluctúa la TPM, que es la tasa de política monetaria que obviamente establece cada final de mes el Banco Central para saber cómo van las tasas de interés. Y algo muy importante es las dos últimas. Una vez de que usted haya solventado su necesidad, pague la línea de crédito y no deje eso ahí dando vueltas, cobrando intereses de forma innecesaria porque le va a subir el costo financiero y nunca convertirla en una deuda de largo plazo. Tenemos otro método, sobre todo que se está muy de moda en los últimos años, que la están utilizando mucho las pymes y sobre todo para empresas que no pueden darse el lujo de esperar más de 120, 180 días para recuperar las cuentas por cobrar, que es el factoring. Básicamente el factoring es ceder el derecho de cobro de facturas a un factor
a una empresa que se dedica al factoring o a un banco que tiene un departamento de factoring como lo tiene el Banco Popular. Es, por ejemplo, que yo soy un empresario que vendo chancletas al Pola y yo obviamente tengo una factura de 1 millón de pesos. Pero ustedes saben que esas empresas poderosas pagan cuando le da la gana. 180 y yo no puedo como pequeño empresario esperar tanto tiempo para recuperar, cobrar la cuenta por cobrar. Entonces, una idea es yo ceder las facturas a un factor, a una empresa que se dedique al factoring y le cedo el derecho de cobro. Vamos a suponer que yo tengo una factura de 1 millón de pesos y ellos me cobran una comisión de un 5%. Ellos me abonan, me depositan en mi cuenta, si aceptan la factura, obviamente, ellos hacen un análisis de riesgo de la empresa suplidora y si la aceptan, entonces ellos me avanzan, me cobran un 5%, yo les cedo la factura de 1 millón de pesos y ellos me depositan 950,000 pesos en mi cuenta. Es decir, que yo prefiero tener 950,000 pesos ahora y no 1 millón dentro de 3 o 4 meses. Ellos después, con conocimiento de un acto de alguacil, le informan al suplidor, vamos a suponer que es el Pola, el Nacional, de que ellos tienen el derecho de cobro, cobran la factura, cobran el 1 millón de pesos y ya se ganaron los 50,000 pesos que me cobraron de comisión. Lo bueno del factoring es que me permite obtener disponible dinero de forma inmediata sin tener que incurrir en endeudarme y pagar intereses. Hay dos tipos de sistemas de factoring que es con recurso. El recurso es cuando la empresa que ejerce el factoring asume el riesgo. O sea, si no cobra la factura, ellos pierden el dinero. Eso no es lo más común en la República Dominicana. En la República Dominicana, la mayoría de las empresas o bancos que tienen factoring lo hacen sin recurso. Si el suplidor no paga, entonces el factor le carga la pérdida al cliente y obviamente no pierde su dinero. El factoring tiene mucha ventaja. Le permite a la empresa convertir sus cuentas por cobrar más rápido, no tiene que ocuparse del cobro, asegura una línea, un patrón de flujo conocido, simplifica la planeación del flujo de caja, disminuye el riesgo de incumplimiento, pero tiene dos desventajas que quien va a utilizar el factoring tiene que tomarlo muy en cuenta y es que la comisión generalmente es muy alta. La tajada es muy alta y además que pueden ocasionar inconvenientes por los métodos de cobro de la empresa a los deudores. No son clientes de ellos, son clientes de nosotros. Entonces, esas políticas de cobro pueden ser un poquito fuertes y puede afectar la relación con su cliente. Hay gente que se ha molestado con con sus clientes por el maltrato que han recibido por empresas de factoring, por la forma tan rígida y tan, vamos a decir, fuerte de ejercer el cobro. O sea que el factoring puede perjudicar tu relación comercial con tu cliente porque acuérdense que ustedes han pasado el derecho de cobro a una empresa que no conoce a tu cliente y eso obviamente puede afectar tu relación. Vamos con las necesidades de largo plazo que ya son para necesidades, valga la redundancia, mayores de 1 año. Y tenemos el préstamo a largo plazo. El préstamo a largo plazo provee fondos, financia fondos para necesidades de más de 1 año, que generalmente son para, valga la redundancia, financiar algún tipo de mejora que va a impactar en la empresa y va a aumentar su ganancia. ¿Cuáles son necesidades de largo plazo? Bueno, comprar un nuevo edificio, aumentar la red de sucursales, comprar maquinaria, comprar equipos, aumentar la planta, aumentar el almacén, comprar una flotilla de vehículos, comprar una flotilla de camiones. Ese tipo de necesidades que tienen un retorno lento, o sea, que tienen un retorno a largo plazo. Muchas veces, para financiar este tipo de necesidades, se utilizan obviamente el préstamo a largo plazo con algún tipo de garantía, pero ya en la República Dominicana, a través del mercado de valores, las empresas ya tienen la opción, aunque todavía esto está en desarrollo, de emitir deuda, de emitir obligaciones. ¿Qué quiere decir? Una empresa que, por ejemplo, quiera aumentar su capacidad instalada y no quiera tomar dinero con un banco, porque el banco fuñe mucho, le pide estado financiero, le pide papeles, puede a través del mercado de valores, a través de un puesto de bolsa, hacer un prospecto de emisión de deuda y puede emitir bonos. Y esos bonos que
es deuda, lo salen la empresa, el puesto de bolsa lo sale a vender y te paga a ti un interés por esa inversión, y con ese dinero que capta el fondo, perdón, el puesto de bolsa, financia la empresa su necesidad. Eso es algo que está vigente en la República Dominicana. No hay muchas empresas todavía financiándose a través de la emisión de deuda. Se espera que con la nueva ley, que eso vamos a hablar la semana que viene, esto siga obviamente fomentándose, y también lo pueden hacer a través de emisión de acciones. Las acciones pueden ser comunes y preferidas. Las acciones, como ustedes pueden, ya les he dicho, el presidente Abinader el año pasado aprobó una nueva ley de ampliación del mercado de valores, donde empresas que no desean emitir deudas sí pueden ya emitir acciones, participaciones, para financiar sus operaciones a través del mercado de valores. Todavía no hay ninguna empresa que ha hecho, recuerden que es emisión de acciones para venderla de forma pública, porque hay muchas empresas aquí que emiten acciones, pero se venden over the counter, o sea, fuera del sistema, se venden de forma privada. La idea es crear una plataforma donde cualquiera de nosotros pueda comprar acciones de cualquier empresa que nos interese. Entonces, aquí tenemos la primera fuente de financiamiento de largo plazo, que desde hace muchos años se está obviamente vendiendo y comprando en el mercado de valores, que son las deudas o obligaciones, que generalmente en un altísimo porcentaje son bonos. Un bono es un instrumento de deuda, es un activo financiero, como vimos la semana pasada, que se emite en el mercado de valores por empresas públicas o privadas para obtener financiamiento para sus proyectos. Los intereses que generan los bonos se les conoce generalmente en el lenguaje financiero como cupón. Cuando ustedes escuchen que el cupón de un bono es de un 6%, eso quiere decir que el rendimiento o la tasa de interés de ese bono es de un 6%. ¿Por qué se le llama cupón? Aunque lo vamos a ver más adelante, porque antes, cuando no había tecnología, el bono era como una especie de papel, se parecía mucho como a un diploma, que tenía unos cachitos, unos cupones que usted, para ejercer y solicitar y exigir el pago de interés, usted arrancaba ese bono, lo entregaba al banco y a usted le entregaban los intereses de la inversión. De ahí que viene que la tasa de interés de los bonos se le llame cupón. Los bonos son instrumentos donde usted los compra, recibe una tasa de interés por un plazo determinado, lo puede comprar a través de un puesto de bolsa, y con ese dinero entonces la empresa financia sus necesidades. Generalmente en la República Dominicana, bueno, antes de pasar a quiénes son los principales emisores, es bueno que ustedes conozcan que el bono, aunque se parece al certificado financiero, no es un certificado financiero. Tiene varias diferencias, pero le voy a decir las dos principales. Los bonos no se pueden liquidar de manera inmediata. No es como cuando hablábamos la semana pasada, que aunque le cobren un recargo, mañana usted puede ir a la cooperativa de su preferencia o al banco donde tú tengas su certificado y lo puede cancelar. El bono, el bono te tiene que negociar en el mercado secundario a través de un puesto de bolsa. Recuerden que el bono está, el dinero, o sea, el dinero utilizado en el bono ya se le dio a la empresa para financiar sus operaciones, por lo tanto no se lo pueden devolver. Lo que se hace es que el puesto de bolsa busca otro comprador que compre el bono, y cuando lo haga le devuelve a usted su dinero. Esto puede durar un día, 2 días, una semana, dependiendo del tipo de bono. ¿Qué les quiero decir? Que para usted recuperar la inversión, al querer redimir un bono, no lo va a hacer de inmediato, va a tener que esperar a que aparezca otro comprador. Y también los bonos, dependiendo de las fluctuaciones en las tasas de interés, tienen un valor determinado de mercado. O sea, los bonos se deprecian y se aprecian. Puede valer más o pueden valer menos. Ojo, la tasa de interés siempre va a ser la misma. El bono que usted compró a 100,000 pesos, dependiendo de las fluctuaciones del mercado, al momento de usted quererlo redimir, o sea, de usted recuperar la inversión, o al momento de su vencimiento, ese bono de 100 puede valer 90,
pero también puede valer 110. O sea que hay que tener, y vamos a hablar de eso la semana que viene y también la semana de arriba. ¿Quiénes son los principales emisores de bonos de la República Dominicana? Bueno, en un 90% es el Estado dominicano, que lo hace a través de bonos que emite el Banco Central, que paga intereses semestrales y son de menor riesgo porque obviamente el Estado es el garante. Eso no quiere decir que sea cero riesgo, porque como ustedes pueden investigar, hay países que los bonos soberanos, por ejemplo, los de Argentina, lo han dejado de pagar y han hecho default. Un default es cuando un país o una empresa deja de pagar sus compromisos financieros. También hay bonos que son muy atractivos porque no pagan el impuesto a los intereses del Ministerio de Hacienda, y también lo hay en dólares del Ministerio de Hacienda. Y también están los bonos corporativos. Aquí hay algunas empresas como por ejemplo Cemento Panam, Jaina, la Corporación Energética Punta Cana Macao, algunos bancos emiten bonos que obviamente se pagan de forma mensual, de forma trimestral, y el riesgo es mayor, porque si la empresa entra en default o en la empresa tiene dificultades financieras, usted puede perder su dinero, aunque después en un proceso de liquidación lo puede recuperar. Bueno, de aquí a allá ya ustedes saben. O sea, que comprar bonos corporativos es mucho más riesgoso, todos son riesgosos, pero el riesgo al comprar bonos de una empresa es mucho mayor que a comprar bonos del Estado. Para eso, ustedes dieron conmigo una materia que se llama Análisis e Interpretación de Estados Financieros. Con eso conocimiento, ustedes pueden hacer un análisis de la empresa para ver si tiene buenos indicadores e invertir en ella. Están las acciones. Las acciones es una proporción, un pedacito o una participación en el patrimonio de una empresa. Es como dividir el patrimonio de una empresa y dividirla en pedazos. Y cada pedazo representa un derecho de participación en la empresa. Hay dos tipos de acciones, que son las acciones preferentes, que forman parte del capital contable de la empresa, y tener esas acciones dan derecho a las utilidades después de impuestos. O sea que después de pagar impuestos, los primeros accionistas que reciben sus dividendos son los que tienen acciones preferentes. Y después vienen los accionistas comunes, que son los que tienen acciones comunes, que representan una participación residual que confiere al tenedor de derechos sobre las utilidades y los activos de la empresa. Luego, o sea, usted le van a pagar luego de que se ha cubierto las necesidades, o se han pagado, mejor dicho, a los accionistas preferentes. Las acciones tienen varias ventajas que precisamente facilita el proceso de compra y venta de empresas, y hay mayor oportunidades para los vendedores y compradores, y por eso es que existe Wall Street en Estados Unidos, porque Wall Street permite a través de los bancos de inversión la compra y venta de acciones, y eso obviamente ayuda a comprar y a vender empresas. También cuando usted tiene acciones de una empresa y usted la vende, es una forma rápida de usted realizar los beneficios de la empresa, y la emisión de acciones obviamente incrementa, atrae recursos para la empresa. ¿Qué desventajas tienen las acciones? Bueno, son más administrativas. Las desventajas que tiene la emisión de acciones es que los dueños pierden control, como que inclusive tienen que rendir cuenta a los demás accionistas. Como ha aumentado el número de accionistas, los directivos sienten mayor presión, pues sus decisiones obviamente van a ser analizadas bajo lupa. O sea que hay mucha presión porque usted tiene que rendirle cuenta a esa junta de accionistas. Y las decisiones importantes ya usted no la toma solo, sino que tiene obviamente que ser aprobada por la asamblea de accionistas. O sea que ahí hay que pelarse con los demás dueños de la empresa, y la emisión de acciones generalmente es muy alta. Tenemos el leasing. El leasing es un contrato que se negocia entre el propietario de un bien y una empresa a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un periodo determinado y mediante el pago de una renta, que puede ser un contrato de 2, 3 y hasta 5 años. El leasing es una forma de ayudar a empresas que no tienen suficiente capital
para financiar ciertas necesidades. Imagínense, por ejemplo, que alguno de ustedes tenga una empresa que fabrica salami y necesita 5 vehículos, 5 camionetas, una flota para distribuir su producto, pero usted no tiene el dinero para financiarlo. ¿Qué hace el banco? El banco lo que hace es que negocia con un dealer, compra la flota de vehículos y se la alquila, se lo arrienda a usted y paga un pago de alquiler, valga la redundancia, mensual, y al final del vencimiento del contrato se calcula el valor residual de esa flota y usted tiene la facultad de comprarla o no. Ese es el leasing financiero, cuando es el banco que le compra al suplidor y se lo arrienda. Está el leasing operativo, que es lo mismo, pero no hay una participación de una entidad financiera, simplemente que, por ejemplo, el dealer es quien arrienda o el fabricante o el proveedor a usted le arrienda directamente ese activo. El contrato incluye los servicios de mantenimiento, reparación, asistencia técnica. Y el arrendatario puede terminar el contrato por obsolescencia, o sea, por valor residual. Y por último tenemos el leaseback. El leaseback es cuando el cliente también funge como proveedor. ¿Cómo funciona eso? Bueno, a lo mejor yo como cliente puedo tener mejor condición, compro, por ejemplo, los vehículos, se lo vendo a la empresa y esa empresa me la vende, me lo alquila a mí. Eso lo hizo hace muchos años el Banco Popular, cuando la Torre Popular la vendió a una empresa y esa empresa lo que hizo fue que se la volvió se la alquiló al Banco Popular y ya eso lo que hace es que en los libros no aparece como un activo fijo, sino como capital de trabajo. Finalmente, tenemos otro tipo de financiamiento que son las famosas fianzas y los avales. Vamos a hablar de las fianzas primero. Las fianzas, que trabajaba yo, por cierto, muchas fianzas en el banco, es un documento mediante el cual un banco se responsabiliza ante las autoridades de aduana para que su cliente pueda retirar mercancías en situaciones especiales. Hay dos tipos de fianza. La primera es por documentación. Es cuando un importador todavía no ha podido o no ha recibido los documentos originales de un embarque y ya la mercancía está en aduana. Entonces, mediante la fianza, el banco certifica a las autoridades que la mercancía es propiedad de ese cliente y que va a responder de comprobarse eventualmente lo contrario. El otro tipo de fianza es por impuesto y se utiliza para retirar mercancías de aduana sin cubrir por el momento los impuestos ordinarios que se debe pagar. El banco lo que hace es que se compromete ante las autoridades de aduana por el pago de los impuestos ante incumplimientos del cliente. Y por último tenemos el famoso aval. El aval es un mecanismo mediante el cual un banco extiende una garantía a una empresa para que realice una operación de crédito a favor de un cliente suyo. Yo, por ejemplo, le compro a una empresa en Indonesia tela, pero esa empresa en Indonesia a mí no me conoce y me pide que le compre con el aval de un banco. Entonces yo me dirijo al banco y le pido que obviamente me avale esa transacción comercial. Es una garantía de carácter comercial que coobliga al pago de un efecto o un crédito o al cumplimiento de una obligación financiera. Aquí básicamente hemos hablado ya de lo que de un tema muy importante que, como le decía, es el tema de los financiamientos. Yo voy a compartir con ustedes también, déjenmelo irlo buscando, unos ejercicios que quiero compartir con ustedes para que puedan hacer la tarea. En los ejercicios son 10 casos de financiamiento que ustedes obviamente van a leer y van a determinar el tipo de financiamiento adecuado de acuerdo a la necesidad. Este es el ejercicio de la clase. Dice el primero, un club recreativo y deportivo. Primero voy a leer el encabezado para que ustedes estén claros en qué es lo que yo estoy pidiendo. Dice, a continuación se le presentarán varias situaciones de necesidad de financiamiento. Deberá establecer el tipo de financiamiento más adecuado para cada necesidad. Pueden haber casos que puedan haber dos opciones de financiamiento. Hay casos que pueden ser solamente uno.
Sea específico en el tipo de financiamiento. Por favor, en la tarea sean específicos. No se limite a decir si es de corto o de largo plazo. Y por favor, piensen muy bien su respuesta antes de contestar. Vamos con el primer caso. Dice, un club recreativo y deportivo necesita establecerse en otro punto de la ciudad, ¿verdad? Ha encontrado un nuevo terreno para construir el complejo, para lo cual necesitarán financiamiento. ¿Qué tipo de financiamiento le recomendaría? Ojo, como es un club, no es una empresa, los clubes tienen un estatus legal de empresas incorporadas. Es como si fuesen una ONG, no son empresas comerciales. Como no son empresas comerciales, no pueden emitir acciones ni pueden emitir bonos. Entonces, lo único que le queda a este club es, lo que se le puede recomendar es un préstamo a largo plazo con garantía de los terrenos y de las potenciales mejoras que se le haga, porque no pueden emitir bonos o acciones, pues es un club, no es una empresa comercial. El segundo caso es la empresa Rodamientos del Atlántico, que recibe un pedido muy grande de mercancías de uno de sus principales clientes, pero no tiene los recursos para comprarlo todo en efectivo. Tiene dos opciones: o le pide crédito al suplidor, o en una segunda instancia, obviamente, solicita una línea de crédito a un banco. Esto es obviamente un financiamiento, una necesidad de corto plazo. Tenemos una fábrica de correas que le vende grandes volúmenes al grupo CCN, al grupo Cuesta, y aunque la política de crédito de la empresa es 45 días, es una fábrica pequeña, este cliente tiende a ahorrar sus facturas, o sea, CCN tiende a ahorrar sus facturas en varios meses. La empresa sabe que no puede durar tantos meses sin efectivo, necesita cash de forma inmediata para poder seguir operando, comprando materia prima. ¿Qué alternativa puede encontrar en el mercado? No se le recomienda, por ejemplo, una línea de crédito porque no va a durar tanto tiempo pagando intereses por un dinero que todavía no ha recuperado. Aquí lo que se le recomienda, como es una necesidad de corto plazo, es ceder o vender o descontar la factura, que es lo que ustedes ya conocen como factoring. El 4. La empresa de yogures Royal acaba de incrementar fuertemente su producción y necesita adquirir una flota de camionetas para distribuir el producto en todo el Cibao. Necesitan esa flota de camionetas para distribuir los yogures. Tomar un préstamo, el gerente y los dueños piensan que tomar un préstamo a largo plazo sería la primera opción, pero puede salir muy costoso. ¿Qué otra opción ellos pueden tomar? Muy sencillo, ya lo vimos. Es una necesidad de largo plazo y aquí lo que corresponde es un leasing, que puede ser financiero, o sea, a través de un banco, o puede ser operativo, que hagan el leasing directamente con el dealer. 5. Un supermercado necesita comprar dulces navideños porque se acerca la temporada navideña. ¿Cuál sería el tipo de financiamiento más adecuado? Tenemos una necesidad de corto plazo. Lo ideal sería un crédito comercial, pero no puede ser a consignación. Ojo, recuerden que son dulces navideños y fruta que se dañan. Por lo tanto, no puede ser a consignación. Tiene que ser una línea de crédito comercial 30, máximo 60 días, o otra opción sería solicitar una línea de crédito. 6. Una reconocida industria necesita capital, dinero para ampliar su capacidad instalada, pero no desea tomar préstamos con ninguna entidad financiera. ¿Qué otras alternativas puede manejar? Esto es una necesidad de largo plazo. Puede hacer dos cosas: o emite deuda a través de un puesto de bolsa, o sea, de bono, o simplemente emite acciones. 7. Una empresa que organiza conciertos tiene en aduana unos equipos parados en aduanas porque tienen un problema del pago de impuestos. ¿Qué opción de financiamiento puede recurrir para sacar ese equipo? Obviamente, aquí tiene que emitir una fianza por impuestos. La empresa Ingeniería del Valle, que fabrica puentes y carreteras, necesita capital para invertir en varios proyectos importantes. La administración del negocio ha decidido no tomar préstamos, que le puede salir muy costoso, pero tampoco quiere ceder parte del control de la empresa, o sea, no quiere emitir acciones. ¿Qué otra alternativa puede seleccionar? Obviamente, como es una necesidad de largo plazo, aquí la única
que le queda es emitir bonos. Aquí vamos con una emprendedora que es Patricia, que desea emprender y necesita dinero para financiar su fábrica de velones. Ella no tiene capital propio, no quiere tener socios y no desea tomar préstamos con bancos ni con entidades del gobierno. ¿Qué otras alternativas tiene ella para conseguir el capital semilla y financiar su proyecto? Ahorrar dinero, recurrir a inversionistas ángeles, recurrir a inversionistas de riesgo, aunque tenga que ceder parte de la participación de la empresa, o recurrir a amigos y familiares. Y en el último tenemos una empresa fabricante de salchichas que necesita adquirir nuevos equipos y maquinaria para ampliar su producción. La gerencia general sabe que no cuenta con el efectivo necesario. Por otro lado, el Consejo de Administración se pone a suscribir nuevas acciones o emitir deudas, bonos. No quieren ni emitir acciones ni emitir bonos. Se sabe que el local y el terreno fueron tasados recientemente y el valor es mucho mayor que el monto requerido. Entonces, ¿qué financiamiento aquí cabe? Oye, obviamente solicitar un préstamo a largo plazo con la garantía hipotecaria de esos terrenos. La tarea que está aquí, hoy no va a haber foro de debate, pero sí aquí tienen prácticamente el mismo, parece que no está aquí, van a tener una serie, no se le subí, aquí está, que bueno, creo que está por aquí. Aquí está la estrategia de financiamiento. Wow, parece que no he subido. La tarea está, vamos a verla por aquí. Aquí está. Oh, esa fue la tarea pasada. Me tengo que ir a la tarea de financiamiento. Discúlpenme que le esté haciendo perder su tiempo. Es la unidad 3. Aquí está. Ok. Aquí tenemos la tarea 3, que es parecida a la que vemos. Quiero que ustedes pongan mucha atención y piensen muy bien en la respuesta. La número 1 es una cooperativa de ahorro y crédito que necesita cambiar su sede central a otro punto de la ciudad y han ubicado un terreno. Recuerden que las cooperativas son empresas incorporadas, no son empresas comerciales. Recuerden que una cooperativa se parece mucho a una ONG, a una entidad sin fines de lucro. Por lo tanto, no puede emitir bonos y no puede emitir acciones. Ahí tienen 10 casos. Piénsenlo muy bien, lean el ejercicio, lean la presentación para que no cometan los errores que se cometen cuando no se piensan las respuestas. También quiero saber, ya que el día 18 posiblemente tenga lamentablemente otro compromiso, ustedes se lo van a pensar y quiero saber si podemos pasar la clase del viernes 18, si la podemos pasar al jueves 17, al jueves 17, si se puede. Eso me lo dejan saber a través del chat. Y nada, chicos, estamos prácticamente a mitad de camino. Falta lo mejor, que es el mercado de valores. Vamos a hablar de bonos, de fondos de inversión, de fideicomiso de oferta pública y de todas esas cosas que yo sé que ustedes están esperando. Espero que aprovechen este video, que lean la presentación y que hagan la tarea de forma adecuada. Se les quiere mucho. Un abrazo y nos vemos el próximo viernes o el próximo jueves 17, que es lo que le estoy pidiendo. Pasen buenas noches.